Bueno, les tenemos una propuesta a la carta. Danza, música, acrobacia, versos de teatro clásico y públicos jóvenes son los ingredientes de esta ensalada barroca de la que nos platica en esta noche su productor, Alberto Legorreta. Gracias por estar Laura, por acá con gracias. nosotros. Gracias, Es un Rafael. placer Bienvenido. tenerte A ustedes. en esta recuperación de una época determinante en la historia cultural, no solamente literaria, de Hispanoamérica, que es el teatro de la época de oro. El Teatro de siglo oro del siglo español. Sí, El siglo creo de que oro es del teatro principal español. también, o es una época pues fundamental para nuestro idioma, Ajá, ¿no? también. Se termina de conformar una nación que fue España y se empieza a conformar una nueva, ¿no? Que es nuestro país. Y creo que por eso también recurrimos, bueno, de por sí que para mí, desde que inicio mis estudios en el CUT, el teatro clásico fue algo que me determinó, ¿no? Con maestros como José Caballero, José Ramón Enríquez, Luis de Tavira, pues que me infundieron ese amor, ¿no? Por el teatro en verso, la historia de toda esta época, como tú bien lo decías, determinante en la cultura de toda la humanidad, ¿no? Por ahí lo dice la obra en algún momento que pues es una época de mucha oscuridad en muchos sentidos, pero dejó una luminosidad que hasta ahora lo estamos viviendo y lo estamos disfrutando, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer ahora con esta ensalada barroca. Me parece muy interesante lo que comentas, Alberto, a propósito de rescatar el lenguaje y entender cómo ha evolucionado, sobre todo para las nuevas generaciones, porque el proyecto de Ensalada Barroca va enfocado, es para todo público, pero va enfocado principalmente a los jóvenes. Sí, yo creo que es para todo público. Hemos tenido público hasta de 4 años y los niñitos están fascinados viendo las machincuepas acrobáticas de los 3 jóvenes actores. Pero creo que sí, en muchos también retomar esta, pues sí, un poco alteración de nuestro lenguaje, de nuestras ideas, ¿no? Que ahora los jóvenes, los chicos, tuve una pequeña experiencia de 5 años, bueno, ni tan pequeña, pedagógica en la SEP, y sí es preocupante que nuestros referentes, que en ocasiones quizás por otra época, por otras generaciones, teníamos como muy presentes de lo que era nuestra literatura, de lo que era nuestro idioma, ¿no? El español, la literatura en general, ahora ya está ausente, ¿no? En nuestras aulas y sobre todo en la escuela pública. Entonces creo que de ahí se termina de conformar una idea de Lorenzo Letechipia, que es el dramaturgo y director de esta puesta en escena, y mía, como ya alguien que viene trabajando con el Siglo de Oro desde hace varios años, para conformar una compañía de teatro clásico. Una más, porque no somos los únicos, hay varias más, pero sí con una propuesta muy clara de hablar con los jóvenes, con jóvenes, ¿no? Por ahí también se hacen varias bromas y varios chistes. Es maravilloso escuchar a nuestros grandes actores maduros, a hacer Don Juanes, a hacer Laurencias, pero ¿qué tal si los hacen los jóvenes que Sí, tenían la porque edad, ¿no? tenemos ya un estereotipo, ¿no? De cuáles son los actores de teatro clásico. Exacto. Y bueno, pues es una propuesta muy fresca. Y quisiera darme una idea, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar fragmentos de la obra de Calderón de la Barca, de Tirso de Molina, de Lope de Vega, seguramente por ahí estará Sor Juana. Sí, todos estos autores que tú mencionas, los místicos del Siglo de Oro, Santa Teresa por ahí, San Juan de la Cruz, pero todo en una mezcla, justamente como lo decimos, en una ensalada, creo que bastante lúdica, muy al estilo, si ustedes, perdón, quieren tomar la referencia de las obras completas de William Shakespeare, no es ir a escuchar justamente sobre todo para los jóvenes, ay, teatro clásico, ¿no? Lo que tienen ellos como referente. No, es escuchar todos estos versos maravillosos de La vida es sueño, de Sor Juana, de San Juan de la Cruz, escuchar y ver por primera vez, a ver si mis maestros no me ahorcan, Fuente Ovejuna en musical. Un musical con música de los 80s, de comedias musicales, de música de banda, música, justamente para que los chicos puedan como entender estas historias maravillosas, porque no dejan de ser maravillosas en la actualidad, ¿no? Escuchar de repente la historia de Fuente Ovejuna, que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando curiosamente claro, con nuestro sí. país, pero de una manera lúdica, juguetona, pero sí, obviamente, respetando en mucho, sobre todo cuando se habla, por ejemplo, del monólogo de Segismundo, de La vida es sueño, ¿no? Se escucha el monólogo tal cual, los dos monólogos principales, cuando se escuchan los versos de Sor Juana o de San Juan de la Cruz. Creo que en ese sentido tratamos como de mantener también, pues, la solemnidad o la celebridad de estos grandes autores, que al menos para mí siguen mereciendo todo mi respeto.
Es la vida, un frenesí, una ilusión, toda la vida es un Una sueño. sombra, una ficción, Todo bien es pequeño. que todavía sueño y los sueños sueños. Oye, ¿qué diría Calderón de la Barca? Digo, jugando un poco a la imaginación, este ejercicio imaginativo de los mensajes de texto contemporáneos a propósito de esta evolución del idioma. ¿Qué diría Lope de Vega? Es muy curioso porque hay una parte justamente en donde uno de los actores reta a nuestro actor, que lamentablemente hoy no pudo llegar, Bernardo Vega, a traducirle. Le dice, a ver, mucho ruido, pocas nueces. Y él lo dice en Siglo de Oro, ¿no? Hay juegos con este tipo de dinámicas, tanto de nuestro lenguaje hacia el Siglo de Oro y viceversa. De repente hay otro actor que de repente le dice, a ver, vamos a hacerlo todo con emoticons, ¿no? Para que veamos cómo nos comunicamos ahora, y de repente pues sí empieza a decir versos de Tirso de Molina, del Don Juan, y empiezan a aparecer los monitos, ¿no? Que pues todo mundo reconoce. Creo que en ese sentido también tratamos de ser, pues sí, críticos, ¿no? Por lo que está pasando, pero también que los chicos entiendan, ¿no? De repente es una propuesta constante del texto mismo, que es barroco, creo yo, un barroco contemporáneo. Creo que es, a ver, escúchenlo, disfrútenlo, ¿no? Y ojalá que algo de todo lo que hacemos, para que ustedes entiendan al menos estos pequeños fragmentos, los haga enamorarse de este teatro, pues que nos toca además a veces que el mismo teatro de Shakespeare, ¿no? Porque es nuestro castellano, nuestro español. Claro. Pero bueno, finalmente antes de que alguien nos gane y nos haga una obra con base en nuestro propio idioma, tratamos de hacer esta propuesta que, como le digo yo al autor, a Lorenzo Letechipia, creo que esta va a ser Ensalada Barroca volumen 1. Porque se nos quedaron en el tintero, bueno, infinidad, ¿no? De obras maravillosas, de autores maravillosos. Y esto nada más es una probadita, pero creo que pues la gente, el público ha salido con muy buen sabor de boca de Teatro Bar El Vicio, que es donde estamos ahorita. Y Bueno, demos de una vez entonces las funciones. Son pocas funciones, así que aprovechen. Ya pasaron funciones, empezaron en noviembre, de hecho, ¿no? Ahora queda una función el próximo domingo. el próximo domingo. Y luego retomamos en febrero. ¿En febrero? Lo que no sabemos todavía porque Entonces, ahorita la invitación pues, sería para el día 21. Para este domingo. Para este domingo 21 a las 5 de la tarde. 5 p.m. Domingo 21 a las 5 de la tarde. Vayan, por favor, porque la verdad es un acercamiento muy disfrutable a los clásicos, que bueno, cuando hablamos de un clásico, ¿de qué estamos hablando? De algo que tiene una permanencia en el tiempo. Exactamente. De algo que no pierde vigencia, de algo que no pierde actualidad. Tú mencionabas Fuenteovejuna. Bueno, eso nos permite, como nos puede permitir el periodismo, pero la literatura lo hace de una manera muy distinta. Y el verso más. Sí, y el verso más. Entender situaciones, entender quiénes somos, por qué actuamos como actuamos, porque se trata de la naturaleza humana. Y eso, al final de cuentas, no cambia. Sí, creo que esto que mencionas finalmente es lo que ellos lograron, ¿no? Como atrapar esa esencia y poderla plasmar en historias que siguen siendo, pasan, ¿cuántos siglos? 500 años, ¿no? Y podemos seguirlas escuchando y podemos seguirnos maravillando, pues, de la proximidad y de la, pues, quizás a veces hasta no tanta evolución de la humanidad. Claro, ¿no? sí. La involución. La involución en algunos sentidos con esto del idioma, que sí es preocupante, ¿no? Esta crítica que les menciono yo, al menos en lo personal, de repente, que he sido un adorador del Siglo de Oro desde que lo conocí, del teatro clásico, sí, a veces escucha uno a los jóvenes y dice... ¿La pobreza del lenguaje? La pobreza. Y por ahí se mencionan algunas estadísticas muy sencillas. Tratamos de no ser como tabique, ¿no? De información, pero sí que ellos se lleven algunas reflexiones, porque por ahí uno de los grandes de la academia, de la lengua de la academia, menciona que hablamos con 200 palabras. Los jóvenes hablan con 200 palabras, ¿no? Y si pensamos que el Quijote de la Mancha está escrito con 20.000 palabras, entonces pues sí pensamos... Nos estamos perdiendo de mucho. Sí, la verdad es que al final de básicamente. cuentas, más que una cuestión moral o además Sí, que o de una cualquier crítica golpe de pecho, inquisitiva. decir, la verdad nos estamos perdiendo mucho. Es como si dijéramos, vamos a escuchar solamente un tipo de música o a un grupo musical y ya, por bueno que sea o por interesante que sea, nos estamos perdiendo de un universo. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Alberto, Laura. por estar Gracias aquí. por la invitación. Nos vemos el domingo y estamos al pendiente del... Domingo estreno. 5 de la tarde, regresaremos. Teatro Bar El Vicio. Regresaremos, esperemos pronto. Ahí nos vemos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.